pastora me preguntaba, ¿cuál es el tema para esta prédica que vas a tener el día miércoles? ¿No? Porque todavía estábamos y predicaba ella o yo, y digo, yo predico el día de hoy. Y yo quería hablarles de propósito. Y cuando uno habla de propósito, habla de todo lo que enfoca en qué estoy haciendo aquí en la tierra. Porque si tú crees que estás aquí nada más porque sí, estás equivocado. Porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Amén. Y si te ha mantenido vivo, si te ha rescatado de las manos del enemigo, si te ha rescatado de la muerte, es porque tiene un propósito en tu vida. El problema es que hay veces que no lo identificamos. No sabemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí. No sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No sabemos a dónde vamos. No tenemos una identidad, no tenemos un propósito. Y si yo le preguntara a alguien, ¿cuál es el propósito? Pues claro, en la escuela me enseñaron que nacer, crecer, reproducirme, morir. Ya está el propósito. ¿Pero creen que ese es el propósito para nosotros? No, porque esto va más allá. En un plano terrenal, ese sería el propósito. Pero los que estamos en Cristo Jesús sabemos que hay un propósito para nuestra vida. Y yo quiero que el día de hoy entiendas que fuiste creado con un propósito especial. Amén. El Señor te escogió, eres un escogido del Señor. Y tiene un propósito para tu vida. ¿Cuál? Yo no te lo puedo decir. Pero si tienes que entrar en una intimidad con el Señor, y el Señor te va a decir por qué te tiene aquí. Yo no lo sabía. Y tenía más de 30 años y yo iba por la vida como Carlos quería ir, creyendo que mi propósito era sostener a mi familia, claro, en el ámbito terrenal, el trabajar, el atender a mi familia, a mi esposa, y sí, es parte de un propósito que tenemos, pero no es el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Y tienes que identificarlo. Pero hay de propósitos a propósitos. ¿Sí? Y yo analizaba y leía la Biblia y le preguntaba, Señor, vamos iniciando algo. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué le puedo llevar a la iglesia? Porque siempre hay un inicio. Y la gente estamos enfocados que siempre, cuando se va a terminar el año, nos sentamos y analizamos cómo nos fue durante todo el año. ¿Por qué? Porque el año anterior, y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, se sentaron también a hacer una lista de los propósitos para el año que pasó. Y muchos ya se sentaron y organizaron cuáles son los propósitos que tienen para este 2026. ¿O no? Amén. Yo recuerdo que anteriormente me ha tocado varias veces y nos juntábamos en familia y hasta comprábamos como 4 o 5 kilos de uva porque somos como 17, 18 los que nos juntamos y ahí sentados a las 11:50 y preparen las uvas. ¿Y cuántas uvas eran? 12. Y cada uva representaba un ¿qué? Un propósito. Y ese propósito lo teníamos para trabajarlo durante los 12 meses y cumplirlos. ¿Alguien lo ha hecho así? ¿No? O sea que vamos por la vida como nos lo vaya presentando ahora, o cómo, o cómo organizan lo que van a hacer próximamente. Sí, pero no sé. La pastora y yo nos sentamos desde noviembre. El propósito del Ministerio Libertando las Naciones para este año, ¿cuáles son? ¿Hacia dónde vamos a llevar a la iglesia? Tenemos que tener un propósito para trabajar en este año. Yo no sé si tu vida no tiene un propósito, o no sé si tengas qué es lo que vas a hacer. Ese plan que tú tienes es un propósito solamente. Pero todos debemos de sentarnos a organizar qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los propósitos. Y algunos están repitiendo el propósito o los planes que tenían para este 2025, los están repitiendo todavía para este 2026. Todavía batallando con lo mismo. ¿Por qué? Porque somos repetitivos, porque somos tan emocionales que sí,
cuando iniciamos algo, cuando iniciamos el año, tenemos un propósito y lo aventamos. Y dices, oh, voy a iniciar, siempre que iniciamos hay una emoción muy grande. Cuando inicia el año, por lo regular, ¿cuáles son los propósitos que tenemos? Bajar de peso, pagar deudas, alimentarnos mejor, cuidar mi salud. Ustedes díganme, ¿qué se propusieron para este año? Ser mejores personas, pasar más tiempo en familia. Son situaciones que nosotros vamos hablando y vamos manejando. ¿Para qué es lo que quiero hacer yo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pero tengo que tener un propósito de qué, hacia dónde voy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque si yo me levanto en la mañana y no sé qué es lo que voy a hacer en el día, ¿cuál es el propósito de que te levantes? ¿Sí? Y en año nuevo, eso hace la gente. ¿Propósitos para qué? Para el inicio de año, ese Señor. ¿Qué hay? Viene un inicio de año, hagamos que 7 días. Y me daba una palabra, Josué. Y me decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, o donde quiera que ¿qué? Yo vaya. Que yo vaya. Aleluya. Y es una palabra muy hermosa. Yo la estuve meditando constantemente y decía, wow, es un inicio. Es un inicio en el año y tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Pero todo lo que tú vayas a hacer, yo quiero que te lleves en la mente de que el Señor está contigo. Amén. De todo proyecto, de toda situación que tú vayas a emprender en este año, el Señor te dice que Él está contigo siempre. Amén. Por eso es el tema del día de hoy, de los propósitos. Yo había hecho el propósito de dejar la coca y Paco me llegó con una coca. Propósitos que tenemos que hacer. ¿Cuál es tu propósito? Pero nos enfocamos mucho en los propósitos de nuestra vida terrenal. Y muchas veces nos desenfocamos del propósito por el cual estamos aquí, que es en el plano espiritual. ¿Cuál es el propósito para ustedes este año en Cristo Jesús? ¿Qué quieren para sus vidas con el Señor? ¿Qué quieren? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Se propusieron algo con el Señor este año? Santo Dios. ¿No hay propósitos con el Señor? Amén. Amén. ¿Por qué? Si eso es lo que nos tiene aquí. ¿Se propusieron ser constantes en venir a la iglesia? ¿Se propusieron tener más tiempo de oración? ¿Se propusieron llegar temprano a la iglesia? ¿Se propusieron participar en todas las actividades como iglesia? Eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Pero personalmente, ¿cuáles son tus propósitos para con el Señor? ¿A dónde quieres llegar este año en las cosas del Señor? ¿A dónde? Porque si analizas dónde estabas el año pasado y analizas dónde estás ahorita, ¿cómo te verías? ¿Se cumplió el propósito en el Señor que tenías para este año? Santo Dios, nos ve muy serios. ¿Sí? ¿Y todos me pueden decir lo mismo? Es difícil, yo sé que es difícil, pero ahorita estamos en un tiempo de iniciar. Y si mi propósito, yo empiezo a trabajar desde el inicio de año, voy a ver frutos que antes no había visto. Lo primero que tengo que cuidar yo iniciando el año es mi vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual ahorita? Porque si me enfoco mucho en cumplir todos los propósitos que tengo de trabajo,
conseguir casa, de casarme. Todos esos propósitos estoy muy atento. Pero los propósitos que hay en Cristo Jesús, ¿qué hay? Batallamos en ocasiones, batallamos para poder cumplir los propósitos terrenales. Y me quiero imaginar que para los propósitos espirituales estamos igual. Batallando un poco en cumplir lo que tenemos para con el Señor. Ese versículo que leíamos ahorita, de que te esfuerces y seas valiente, es solamente para los entendidos. No es para todos completamente. Y si analizamos ese versículo se lo dieron a quién, el Señor a quién se lo dio. A Josué. ¿A quién? Josué. A Josué. Y si vemos ese panorama, estaba Josué, el Señor le hablaba y le decía, le estaban pasando la estafeta a Josué para que llevara, introduciera al pueblo de Israel. ¿A dónde? La tierra prometida. Le estaba pasando la estafeta que traía ¿quién? Moisés. Imagínense esa situación. Eres el encargado de cumplir ese propósito, por el cual había estado caminando por 40 años Moisés. Y Moisés se quedó en el camino. No llegó a cumplir el propósito por el cual lo había llamado el Señor. Y le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque lo que viene es mucho mejor. Y si nosotros analizamos todo el contexto de dónde viene desde que había un pueblo de Israel que estaba haciendo ¿qué? Preso. Estaba cautivo por parte de ¿quién? De Egipto. Y dice que el Señor había hecho una promesa a Abraham, donde le decía que su pueblo iba a estar preso precisamente, pero que él se iba a encargar de ¿qué? De liberarlo. ¿Cuántos años? 430 años aproximadamente. El pueblo de Israel había sido sometido por Egipto. Dice que el Señor se acordó y escuchó el clamor del pueblo de Israel. Y escoge un hombre llamado Moisés y le dice, el propósito por el cual te estoy llamando ahora es porque tú eres la herramienta que voy a utilizar para que ese pueblo sea liberado y llevado a una tierra ¿qué? A la tierra prometida. Una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Y ese era un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y así fue como llamó a Moisés. Todos recordamos que le habló en medio de una ¿qué? Zarza. Ahora, ¿cuál es la similitud de eso? Porque al pueblo de Israel lo escogió por algo. Era el pueblo escogido. Pero ¿cuál era la situación de que lo quería libertar? Primero era que el pueblo de Israel fuera libre. ¿Para qué quería que fuera libre? Para que le sirvieran, para que le adoraran y vivieran ellos ¿en qué? En libertad. Y hay una cierta similitud con nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas? Que seamos libres, que vivamos ¿en qué? En libertad. ¿Para qué? ¿Para que le demos vuelo a...? No. Para que le adoremos a Él y vivamos una vida ¿en qué? En santidad completamente. ¿Pero de qué tengo que ser libre, pastor? Pues yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las ataduras que tienen? Santo. ¿Qué es lo que no nos deja ser libre completamente? ¿Falta de perdón? ¿Tienes maldiciones? ¿Hay cadenas dentro de ti que no te dejan ser libre completamente? ¿Hay pecados que viven dentro de ti todavía? Eso quiere el Señor. Que seas libre completamente. ¿De qué? De iniquidades. Y eso es por lo que estamos acá también. Por eso estamos buscando la presencia del Señor. Porque ese debe ser nuestro propósito, buscarlo a Él y ser semejantes a Él. Pero Él quiere que seamos libres completamente. Él no te quiere con ataduras. Él te quiere libre para que le adores en cuerpo y alma completamente. Entonces, esa es la similitud que tenemos con Israel nosotros. Para eso fue libertado ese pueblo. ¿Para qué eres libertado también tú?
para adorarle a Él solamente. Dice que cuando lleguemos arriba, ¿qué vamos a hacer? Adorar. Adorarle. ¿Y por qué no empezamos desde aquí? Si ese es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí. Ese fue el inicio para que el pueblo de Israel fuera ¿qué? Liberado. Y cuando inicia un proceso, siempre es agradable. Siempre que ustedes inician algo, es agradable. Paco, tú compartías esta semana, 2 días, ayer, creo, antier, algo de volver a un proyecto que tú tenías de un restaurante de hamburguesas. Y estaba viendo el video y lo veía. Y creo que decía, ¿es tiempo otra vez de volver? ¿Será prudente volver otra vez? Pero si yo te preguntara, Paco, cuando tú iniciaste ese proyecto, cuando decidieron abrirlo, tú y la persona que lo hicieron, ¿cómo iniciaron? Contentos, ¿por qué? Porque era algo nuevo, pero tenían una expectativa. Y siempre que iniciamos algo nosotros, que es para nuestro agrado, tenemos una expectativa muy grande y es bien emocionante. El andar limpiando, el andar acomodando, el andar haciendo las cosas, porque vas a iniciar algo que te va a traer un beneficio, algo que tú quieres, algo que te gusta. ¿O no es cierto? Imagínense, el pueblo de Israel tenía 430 años aproximadamente preso en Egipto. Y cuando llega aquel loco que dice, ¿cómo? ¿Cómo viene él a liberarnos si tenemos 430 años pidiéndole al Señor que... Pero viene un hombre. Pero viene Moisés y se presenta primeramente con los ancianos. Y le dice, el Señor me ha mandado a liberarnos. Y sabemos todo el proceso que pasa, porque no fue eso nada más, sino que él se tenía que presentar con Faraón. Y esa es otra historia, después lo predicamos. Pero cuando allá, en la última plaga, que Faraón dice, vámonos, que salga el pueblo de Israel. Ustedes se imaginan lo que sintieron esos miles y miles y miles de personas que iban a ser libertados. ¡Qué padre! Porque se estaban quitando ¿qué? El yugo. Pero le dijo, que el pueblo sea libre para que me sirva y me adore. ¿Dónde? Allá en el desierto. Amén. El pueblo sale y sale contento porque era un inicio de una nueva vida, pero aparte había una promesa, había una tierra ¿qué? Prometida. Hay algo para ti. Siempre. El Señor tiene algo para ti este año. Y a lo mejor dice, no será la tierra prometida, pero hay proyectos para ti en este 2026 que tienes que estar apercibido de qué es lo que hay. Hay inicio en muchas cosas. Hay cosas que vas a iniciar que van a ser de bendición para tu vida. Pero siempre que iniciamos, hay emoción. Porque el pueblo de Israel empezó ¿qué? A caminar por el desierto. Empezó a caminar. Y iba siendo direccionado ¿por quién? Moisés. Por Moisés, exactamente. Cuando ellos salen de Egipto, fíjense bien, ellos llevaban ganado. Ellos llevaban riquezas, porque el mismo pueblo de Egipto tuvo que entregarle las riquezas para que ellos ¿qué? Salieran. Llevaban masa sin levadura. Y era de las pocas cosas que ellos llevaban, pero en abundancia. Pero lo que ellos, bueno, otra cosa que llevaban eran los huesos de José. Todos recordamos quién era José. Por José era que ellos habían llegado ahí a Egipto. Pero yo creo que ellos nunca se imaginaron que el Señor iba con ellos constantemente. Amén. Porque Él iba con ellos. Recuerda que Moisés le dijo, si tu presencia, No va conmigo. entonces yo no voy. Y el pueblo de Israel, yo creo que ni se imaginaba que cuando el Señor dice que va a hacer algo, Él te va a acompañar. No importa cuál sea la situación que tú estés pasando, Él está contigo porque Él te dijo que iba a estar contigo, porque Él te dijo que lo hicieras, porque Él es el que te va a sustentar en todo momento. Y no lo entendió el pueblo de Israel, porque sí salió muy contento con todo lo que había sacado de Egipto. Pero ¿qué pasa? Que echó de menos la guianza y la presencia del Señor. Porque el Señor iba con ellos, estaba muy claro, porque dice que de día había una nube que los guiaba y esa nube los cubría ¿de qué? Del sol. Y en la noche
Dice que había ¿qué? Una columna, pero Columna de fuego que los guiaba, y eso aparte les quitaba el frío, porque en el desierto, en el día es muy caluroso, y en la noche es que, y ellos no se daban cuenta de la presencia del Señor. ¿Y por qué digo eso? Porque en la primera dificultad que ellos tuvieron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se quejaron. ¿Por qué? ¿Por qué quejarnos cuando pasa una situación en nuestra vida si sabemos que el Señor va de la mano con los de nosotros? Hoy iniciamos un nuevo año, inicias un nuevo proceso, el cual te va a llevar a cumplir lo que tú te has propuesto. Los propósitos que tú hiciste están iniciando en un proceso en este año. Yo le decía, yo quería dejar la Coca-Cola y Paco me dio una Coca-Cola ahorita. Tentaciones, claro que va a haber muchas cosas. Cosas que te gustan, se te van a atravesar en tu vida, que no te van a dejar caminar en el propósito para que llegues. Cosas que te van a desenfocar de la línea que tú debes de ir caminando, que el Señor te ha marcado en tu vida. Te van a desenfocar muchas cosas. Pero vamos emocionados, iniciando. Y hay veces que hasta lo presumimos. ¿Quién no se propuso bajar de peso? ¿Quién no se propuso ir al gimnasio? Si ahorita van a los gimnasios, de veras hay promociones bien buenas. Sí, hay promociones porque es algo que la gente dice, inicio de año, en enero empiezo a hacer ejercicio. ¿Y dónde? Un gimnasio. El gimnasio dice, wow, y te doy más barato para que compres la membresía todo el año. Ya va gente. Enero, el gimnasio abarrotado. Febrero, la mitad. Marzo, ya me quedó de ganancia, dice el dueño. Pero iniciamos, ¿qué? Efusivos, emotivos. Ya bajé 3 kilos. Ya me tomaba 3 cocas, ahora me tomo una. Así iniciamos. Ya entré a la oración. Empecé a venir a la iglesia normalmente. Emoción. Porque eso debe ser ¿qué? Una constancia para lograr el propósito que tú hiciste. Cierto. Pero hay un problema. O sea, está padre porque tengo proceso, porque tengo un propósito y estoy trabajando en el proceso. El problema es que volteamos hacia atrás. Santo eres, Señor. Cuando nosotros tenemos un propósito, siempre debemos de ir caminando en busca Amén, amén. de ese propósito. Amén. Porque hay cosas que a mí me pasaron anteriormente que me pueden hacer desistir o desenfocarme o tomar otro rumbo de lo que yo quiero. ¿Te digo por qué? En el éxodo de Israel, ese era un problema muy grande que tenía Israel, ¿sabía? ¿Por qué? Porque cuando ellos creían que venía una dificultad, era una dificultad para ellos. ¿Y por qué digo que ellos creían que era una dificultad? Porque no tenían la certeza y la fe de que el Señor iba con ellos. Porque la dificultad puede ser para ti, pero cuando el Señor está contigo, Él te va a librar completamente de todo lo que se te atraviese, porque Él va contigo y cuida cada uno de los detalles para que te lleven a donde tú vayas. Éxodo 14, 11 y 12. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel no cumplió el propósito de llegar a la tierra prometida solamente porque ellos miraban cada vez que atrás. Dice Éxodo 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros, ¿dónde? En el desierto. O sea, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel Se quejó. cuando presentó una situación? Se quejó. Se quejó.
primera situación difícil que se le presenta, ¡pum!, el mar rojo enfrente. Y venía huyendo. Pero todo estaba en control del Señor, porque había endurecido aquí el corazón de Faraón para que lo siguiera. Pero lo único que quería demostrar el Señor era que Él estaba con ellos. Amén. Y que la gloria y la honra era para Él. Sí, amén. Porque si Él los puso en ese camino, era porque Él los iba a sacar de esas dificultades. Iban en cumplimiento del propósito, pero no del propósito de ellos. Iban en cumplimiento del propósito que tenía el Señor para con ellos. Amén. No era el propósito completamente del pueblo, era del propósito que tenía el Señor para el pueblo de Israel. Así es. Y cuando caminas con tu propósito, a veces que fallas, pero cuando caminas en el propósito del Señor, Él está contigo y es diferente completamente la ecuación, porque Él está en medio de eso. Así es. Y va el pueblo y va perseguido por Faraón y está el mar rojo. ¿Y para qué nos trajiste aquí? O sea, allá hubiéramos morido de la misma forma, estaríamos sirviéndole. O sea, tenías 430 años y tú decías, allá hubiera estado mejor, porque allá hubiéramos muerto. Ahí donde estábamos, sin necesidad de haber de recorrer tanto camino. O sea, el pueblo empezó a quejarse, a renegar de la situación. Es mejor morir allá, decía. Wow. El pueblo de Israel estaba volteando, ¿hacia dónde? Hacia atrás. Y se había olvidado hacia dónde iba. Así es. Pero se había olvidado sobre todo de quién lo guiaba. Porque no era Moisés, era el mismo Señor utilizando aquí a Moisés en ese camino. Fíjense, cuando volteamos hacia atrás nosotros, nos desenfocamos del propósito. Así es. Es que me fue mal. Es que antes no tuve esa bendición. Es que me pasó esto y me desenfoco del propósito que yo tengo. Éxodo 16:3, porque voy a ver varios ejemplos de cómo el pueblo de Israel volteaba hacia atrás. ¿Lo tenemos? Éxodo 16:3 dice: y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Les decía yo con qué había salido el pueblo de Israel, y salió con ganado. ¿Salió con qué? Con pan sin levadura. Pero era necesario. El Señor nos dejó que salieran con eso. Y al paso del tiempo, claro que eso iba a empezar a ¿qué? A mermar. El ganado iba a bajar, el pan sin levadura también, pero estaba en las manos del Señor. Pero el pueblo empezó a quejarse. O sea, allá yo me sentaba y comía ¿qué? Otra vez ¿qué? El pueblo volteaba ¿hacia dónde? Hacia atrás. Porque dicen que después de esto se incomodó el Señor. Claro. Porque Moisés le dice, ay, el pueblo se está quejando. Ay, otra vez desenfocados. ¿De qué? De hacia dónde los quiero llevar. ¿El beneficio para quién era? ¿Para el Señor? No, el beneficio era para el pueblo. El beneficio es para ustedes. Pero este pueblo estaba aferrado en, es que yo me acuerdo que allá que comía carne y en abundancia y me sentaba. Pero el Señor los iba a sustentar. Y dice que manda ¿qué? Maná. Y dice que manda ¿qué? ¿Qué mandó? Codornices. Él tenía el control completamente. Los que no estaban en la extensión, los que no estaban en la jugada completamente, es el pueblo de Israel. Los que no estamos en la jugada somos nosotros en ocasiones, porque vemos la dificultad y no tenemos la fe de que el Señor está en el asunto con nosotros, de que Él nos va a proveer, de que Él nos va a librar de las situaciones, que Él tiene el control de lo que Él quiere para con nosotros. Amén. Y yo sigo volteando atrás. El pueblo de Israel seguía volteando atrás. Números 11:5.
nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y aquí estamos comiendo maná. El maná ya nos tiene hasta dónde. Eso decía el pueblo. Se cansó de comer. Otra vez nos traes aquí, pero si allá nos alimentábamos mucho mejor, decían ellos. Había más alimentos allá. Pero el pueblo, como les vuelvo a decir, volteando hacia dónde siempre. Hacia atrás. Hacia atrás. Esa era una constante del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, perdón. Y en Números 14:2-4, con este es el último ejemplo que voy a poner. Números 14:2-4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá y muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos ¿a dónde? Volteando ¿hacia dónde? Hacia atrás. Y si recordamos, la queja del pueblo de Israel era porque tenían miedo de entrar a la tierra que estaba ¿qué? Siendo enfrente de ellos, a esa tierra prometida. Todos recordamos de que habían mandado a 12, a uno de cada ¿qué? De cada tribu, para que observaran. Les dijeron: van a ir, van a ver cuáles son los tipos de alimentos que hay, cómo es la tierra, cómo es las ciudades donde ellos viven. Esa era la tierra prometida, una tierra que ellos no habían ¿qué? Trabajado, que ellos no habían labrado, que no habían construido, y el Señor estaba por dárselas. Estaban al filo de entrar, y mandan ¿para qué? Para que investiguen a ver cómo está. Y cuando vuelven asustados. Pues sí, dicen: es una tierra muy próspera, pero hay valientes, hay grandotes con espada y que son guerreros, y vamos a pelear contra ellos. Mejor hubiéramos muerto ¿dónde? Allá, porque ahora vamos a ser presos nuestras esposas y nuestros hijos. O sea, ellos todavía no entendían hasta dónde habían llegado, porque ya tenían 40 años deambulando en el desierto por incrédulos, porque no creían en la presencia del Señor que iba con ellos. Y ellos preocupados todavía en ver ¿qué? Egipto. Volteándose ¿hacia dónde? Hacia 40 años, y no podían soltar de su mente a ese Egipto que los había tenido presos completamente por muchos años. O sea, esa es la realidad del pueblo, que nos perdemos en ocasiones porque constantemente estamos volteando a ver los errores que tuvimos antes, las situaciones que tuvimos antes, y no nos enfocamos en lo que hay para nosotros. Solo hubo 2 hombres que fueron ¿quiénes? Caleb y ¿quién? Y el mismo Josué. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú pierdes el enfoque de hacia dónde vas, puede haber muerte. Y esa muerte vino para el pueblo de Israel, porque de los miles y miles y miles que salieron, solamente 2 entraron. Aquellos que tenían una visión diferente, aquellos que creyeron que el Señor iba en compañía de ellos, aquellos que fueron más osados y vieron más allá, y vieron y pudieron constatar la tierra a la que el Señor los había llevado. El demás pueblo, ¿qué pasó con ellos? Perecieron, ellos murieron en el desierto. Y ya los que entraron fue un remanente de gente que no estaba en Egipto. Fue gente que nació ¿dónde? En el desierto. Porque todos aquellos que se desenfocaron, todos aquellos que perdieron de vista el propósito, perecieron. Cuando nosotros perdemos de vista el propósito por el que estamos aquí, perecemos espiritualmente y andamos sin un rumbo fijo. Andamos como nosotros creemos que nos va a ir bien. Andamos en nuestras fuerzas completamente. Andamos volteando cada vez al pasado y retrocedemos en vez de avanzar hacia el propósito que nosotros tenemos.
Nuestros propósitos nunca, en ocasiones no se cumplen porque estamos constantemente volteando hacia atrás. Amén. El pueblo de Israel lo hizo. Y lo llevó ¿a dónde? A la muerte. A nosotros dije, ay, es que no voy a morir, pero te lleva a que no cumplas el propósito que tú tienes. Porque te desenfocas completamente. Paco, si es el tiempo de que abras otra vez, porque es un propósito que tú tienes. Y lo tienes en mente y es un anhelo de tu corazón. Es tiempo de que lo hagas. Pero póntelo como propósito. Empieza a trabajarlo. Y hacia dónde quieres llevar y cómo lo vas a ir llevando poco a poco. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? No podemos caminar sin propósito. Amén. No podemos ir por la vida sin tener a dónde voy a llegar. Así es. Siempre tiene que haber el por qué me voy a levantar el día de mañana, el por qué voy a ir a trabajar, qué es lo que quiero. Y el recordar quiénes eras antes te desanima. Es tiempo para que nuestros proyectos empiecen a caminar, pero de la mano del Señor. Hoy, si tú quieres iniciar un año con una actitud diferente, este es el tiempo con tu vida espiritual. Pero no recuerdes lo que hacías antes. Enfócate en lo que viene el día de mañana, en lo que el Señor tiene para ti mañana. Enfócate en qué, en lo que te has propuesto. Y si es en la vida natural, enfócate en eso. ¿Cuáles son los proyectos que tengo de trabajo? ¿Para qué quiero ir a trabajar? ¿Qué busco con eso? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu propósito? Pero no voltees atrás porque eso te va a causar desánimo y puedes perder el enfoque de a dónde quieres llegar. Al pueblo de Israel, el desenfocarse del propósito le costó entrar a la tierra prometida. Cierto. Se quedó en el camino completamente. ¿Por qué? Por voltear atrás, por perder de vista a dónde iba a llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu tierra prometida? El pueblo de Israel tenía que caminar hacia esa tierra prometida, pero tenía que hacerlo con un aliento de adoración, porque por eso estaba en el desierto. Él quería que le adoraran. Y se le olvidó Israel completamente. Quería que le sirvieran. Se le olvidó. Al contrario, se quejaron. El propósito por el cual tú estás aquí debe de ser en adoración en todo tiempo y en servicio al Señor. Amén. ¿Cómo andamos en esas áreas? ¿Cómo andamos en el área del servicio al Señor? ¿Cómo andamos con la adoración al Señor? Nuestra vida debe de ser adoración completamente con nuestros actos al Señor. Nuestra vida debe de ser en servicio. Todo lo que yo haga debe de ser en servicio ¿a quién? Al Señor. Para eso fue libertado el pueblo de Israel. Para eso somos libres nosotros. Sí, amén. Para vivir una vida en adoración a Él Gracias. y en libertad. Amén. En servicio ¿a quién? A Él solamente. ¿Cómo andas en esas áreas? ¿Seguimos volteando atrás a cómo nos fue anteriormente? ¿Recuerden qué le pasó a la mujer de Lot por mirar atrás? Oh, ¿Qué le dijo el ángel? Huyan por sus vidas porque voy a destruir ¿a quién? Sodoma y Gomorra. Porque hay pecado en abundancia, hay diferencia, hay cosas que tenemos que terminar con ellos. Pero le dijo, no mires hacia dónde. hacia atrás. Corre por tu vida, no mires hacia atrás. Y la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miro hacia atrás. Miró hacia atrás y quedó convertida ¿en qué? Hay veces que aprendemos de nuestros errores, sí, pero hay veces que no debemos de voltear atrás. Hay veces que debemos de estar volteando siempre Hacia adelante. al frente. Amén. ¿Hacia dónde? Hacia donde el Señor
nos va a llevar. Fuiste escogido con un propósito. Diga. Fui escogido con un propósito. Amén, aleluya. Fuimos escogidos con un propósito, mis hermanos. Cada uno, un propósito diferente. No lo que yo quiero, no lo que yo anhelo. Lo que el Señor tiene para qué? Para conmigo. Amén. Empieza en este inicio de año. Empieza a trabajar en ese propósito. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús solamente. Y si usted está aquí el día de hoy, es solamente por la gracia del Señor. Así es. Amén. Y si estás aquí el día de hoy es porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Amén. Tienes que preguntarle cuál es. ¿Ya lo sabes? Amén. ¿Saben cuál es el propósito? Estamos trabajando en él. Porque sí, nos enfocamos a cumplir los propósitos que nosotros tenemos. Pero tenemos que trabajar en el propósito del Señor. Parte del propósito es que le sirvamos con todo el corazón siempre. ¿Estás sirviendo al Señor? Parte del propósito que tiene el Señor para con nosotros es que le adoremos con todo el corazón. Parte del propósito es que prediquemos la palabra. ¿A quién? A toda criatura. Es parte del propósito por el cual estamos aquí. Tienes que entender que fuiste escogido con un propósito especial. ¿Cuál es? Para servirle, para orar por las personas, para evangelizar, para enseñar la palabra, para predicar, para ayudar a la gente. Pero tienes que encontrar el propósito del Señor. Los tuyos, ya estás trabajando en ellos. Y eso lo haces todos los días. Trabajas en cumplir los propósitos que tú quieres. Pero los propósitos del Señor, tienes que empezar a trabajar en ellos. Si es predicar, me lanzo a predicar. Si es a conseguir, me lanzo. Pero algo tienes que hacer con lo que el Señor te ha entregado. No puedo estar sentado esperando a que el Señor me dé. No es eso. Estoy para servir. Amén. Santo. Estoy para darle al Señor. Amén, amén. A retribuirle en gracia lo que Él ¿qué? Me ha dado. Así es. ¿Estás listo? Amén. ¿Estás listo? Amén. Amén. ¿Quién va con nosotros? Tenemos que trabajar en ese proceso de ir a donde el Señor nos va a llevar. Así es. Y se nos van a presentar muchas dificultades. En las propias fuerzas de uno se presentan cosas muy difíciles cuando vamos tras los propósitos de nosotros. Pero cuando vamos en los propósitos del Señor, también se van a presentar tempestades. Yo recuerdo que cuando iniciamos en los caminos del Señor, mi señora lo tenía bien clara, la pastora, qué era lo que quería, cuál era el propósito. Y yo le estorbaba a ella. Hay veces que tu familia te va a estorbar, tu pareja te va a estorbar para que cumplas el propósito por el cual estás aquí. ¿Sabías? Amén. Tus hijos te van a estorbar. Que tu propósito sea que tus hijos y tu familia esté aquí, caminando de la mano contigo en el propósito que tiene el Señor para ti y para los tuyos. Que no vayan a ser piedra de tropiezo para que cumplas tú tu propósito. Yo lo era, hasta que el Señor me habló y me dijo, hey, es un llamado no para ella, es un llamado para quién, para los dos. Amén. Y voy más allá, no es para los dos, dijo, es para la familia. Tu familia tiene que entrar en los propósitos del Señor. Amén. Tu familia tiene que servirle al Señor. Tienes que traer a tus hijos, tienes que traer a tu esposa, si tienes, puedes traer a tus hermanos, tienes que traer a tus papás, pero tienen que entrar en el propósito. ¿De qué? Del Señor. Y retomamos el versículo con el que iniciamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
donde quiera que vayas. Mis hermanos, este inicio de año, esfuérzate en cumplir lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y sé valiente ante las situaciones que se te presenten. No tengas miedo por lo que vayas a pasar o por lo que se te vaya a presentar. Porque ¿qué dice Jehová? Que Él va contigo en todo momento. Dice Jehová que Él va contigo. ¿Cuándo? Si el Señor va contigo, ¿cuál es tu miedo? Sí, amén. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le temes? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Saca el miedo de tu vida. Si tienes nuevos proyectos, recuerda, el Señor va contigo. Amén. Si quieres iniciar una nueva vida en Cristo, recuerda que el Señor va contigo. Si quieres ser transformado completamente, recuerda que el Señor va a estar contigo. Solo te dice algo el Señor: esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Estás listo a iniciar un nuevo año en bendición y cumplir los propósitos que te propusiste y trabajar en el propósito del Señor para tu vida? ¿Estás listo? Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque no vas solo. El Señor va contigo. Amén. Y yo quiero que se ponga de